Amigos de Círculo Magenta, estamos aquí con ustedes, Rodrigo Carvajal, José Ramón, director editorial de Código Magenta, y Bernard Boutroux, que es también editor político aquí también en Código Magenta. Y pues hoy, vaya que hay temas esta semana, pero vamos a tratar de concentrarnos en tres, básicamente, y comencemos por la crisis del Tribunal Federal Electoral, Tribunal de la Federación. Esta crisis que surge de súbito en un aparente golpe de Estado en contra del magistrado presidente José Luis Vargas. Una situación que a mí me parece totalmente atípica. ¿Por qué atípica? A ver, analicemos el contexto. Yo entiendo que si tienes un hospital y el personal del hospital está inconforme con el director del hospital, pues hombre, puede haber una junta para ver si ese director cambia, se le cambia, se pone un nuevo director, pero eso se hace en momentos en donde todo está en tranquilidad. Hoy ese tribunal tiene en la mesa de operaciones políticas tres casos cruciales, que son el caso Nuevo León con Samuel García, el caso San Luis Potosí con Gallardo y el caso Campeche, que es también un caso bastante controversial. Y que el próximo año podría ser también quien define el caso de la revocación de mandato del presidente López Obrador. Así es. Y en medio de esta situación, teniendo tres pacientes en el quirófano, los médicos alrededor del médico en jefe se le rebelan, lo desconocen, le hacen una votación a mano alzada. A ver, no vamos a defender, ni se trata de defender aquí a nadie. José Luis Vargas tiene suficientes méritos para haberse ganado el mote del magistrado Billetes. Exactamente. Y trae una cola larga, pero la situación... Operaciones por más de 100 millones de pesos trianguladas con empresas fachada presuntamente vinculadas a su esposa y a su cuñado, que no es algo menor. Claro. Que tampoco es algo menor que lo señale la Unidad de Inteligencia Financiera por supuesto, del propio gobierno de López Obrador. Porque al magistrado Vargas le achacan la cercanía con el poder, no solo con la 4T, porque desde el sexenio anterior tuvo una cercanía importante con el gobierno de Enrique Peña Nieto. Así es. Y ahora se le achaca esa cercanía con el gobierno de López Obrador. Pero es el propio gobierno de López Obrador, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera, el que lo pone en ese entredicho. Bueno, aquí lo que tenemos entonces en que hablar es de por qué en este momento, cuando están tres casos cruciales en los que ya se turnaron los expedientes, se tiene que definir la triangulación o no del caso de Samuel, las empresas de la familia, su mamá y MC. El caso de San Luis Potosí con el Partido Verde, donde el gobernador también está acusado de presuntas vinculaciones con crimen organizado, lavado de dinero, cuestiones ilícitas. Y el caso derivado también de la confrontación seria que hubo y que se dio tan cercana en Campeche. Sí, claro, donde hay jugadores, donde está Laida Sansores, claro, que no es menor, donde está Eliseo Fernández, que es el que le va a dar juego o no a Movimiento Ciudadano como un jugador nacional si llega a ganar una tercera gubernatura, y está el propio Alito Moreno, que va a ser fundamental para acarrear esos votos que necesitaría la mayoría oficial del PRI. En lo que coincidimos es de que en esta acción pues tenemos demasiados intereses políticos, y está claro que el tribunal está de una manera polarizado también, como está el resto del país, en un grupo que aparentemente no tiene buena relación con la 4T y otro grupo que aparentemente sí la tiene, y bueno, quizás estemos una estampa, Ramón, está en la visita que tuvieron tres magistrados a Monterrey, precisamente. Tres magistrados de los mismos que están ahorita votando en contra. El mismo bloque que votó en contra de incluyendo al que ahora fue designado presidente. Incluyendo a quien fue designado presidente, Reyes Rodríguez Mondragón. Se reunieron, ellos dicen que con más personas, pero se reunieron con Samuel García, lo que aquí en Estados Unidos y en China representa un conflicto abierto de interés. Razón de más. Entonces, estamos ante una situación que va a meter un nuevo ruido político a este fin del proceso electoral 2021. ¿Tú qué ves ahí, Bernard? Bueno, pues ese es primero que nada, esto nos lleva a cuestionarnos qué va a pasar con el tema de la revocación de mandato y sobre todo el contexto de un embate en los últimos meses del Poder Ejecutivo al Poder Judicial que
llama mucho la atención, ¿no? Esto ha sido tomado por el presidente como una oportunidad para decir que renuncien todos los magistrados. Y bueno, ante estos escenarios que tenemos en marzo, pues son de grandes preocupaciones, porque primero que nada sustituyen al magistrado presidente con otro personaje que también tiene sus cuestionamientos y no sabemos al servicio de quién o de quiénes estarán estos personajes, los nuevos, los que vayan a entrar, no sabemos. No, creo que hay que decir que a diferencia de la Suprema Corte, el Tribunal Electoral ha sido fuertemente cuestionado por sentencias que no se explican en la Constitución mexicana. Un ejemplo, cuando a Jaime Rodríguez Calderón, el Bronco, lo aceptan como candidato presidencial, contrario a todo lo que decía la ley. Todos los especialistas legales, los académicos en derecho decían, a ver, lo que hizo el tribunal fue una aberración. Y no fue un caso único. Entonces, aquí el tribunal, su independencia siempre ha estado fuertemente cuestionada. Y López Obrador y Monreal, que es parte del oficialismo, bueno, ya usaron esta oportunidad para cuestionar al tribunal y para decir, a ver, aquí tiene que haber una reforma electoral y una reforma judicial. Si analizamos cuál es la trayectoria de Monreal en la 4T, cuál ha sido su agenda y cuáles han sido sus prioridades, hay dos muy claras. Una es su relación con organismos autónomos, como el INE, y otra es la reforma judicial. Esto que está pasando ahorita con el tribunal le abre la puerta a Monreal y a López Obrador a entrar de lleno con su propia agenda en una de las instituciones que van a ser fundamentales para los equilibrios de poder. De hecho, el presidente en la mañanera del jueves, pues fue muy claro cuando exhibió un fake Twitter, sí, de Reyes Rodríguez. De Reyes Rodríguez, el alterno, el presidente alterno o el presidente también en funciones, igual que José Luis Vargas, en donde abiertamente, pues era un tuit que ya se había aclarado que era fake, porque el presidente lo que trata de hacer es desacreditar, claro, ¿sí?, al nuevo presidente. De alguna u otra manera le está dando un espaldarazo al que están desconociendo. Claro. Y ahí ya se empiezan a ver dónde están las cuestiones, porque yo siempre he estado comentando públicamente, no es suficiente el que estemos viendo una crisis. La pregunta es, ¿por qué en este momento? Claro. ¿Quién la está propiciando? Y sobre todo, ¿con qué fin la está propiciando? Exactamente. Porque si en medio están discusiones de que si van a dejar a Samuel García y a MC en medio del río, sin darle ningún castigo más allá del que ya dio línea por el caso de Mariana, pero nada por el caso de la mamá, la familia y las triangulaciones. Si va a pasar lo mismo con el Verde y con el candidato en San Luis Potosí, claro, y lo mismo en Campeche, pues la pregunta es, como luego dicen, ¿qué jabón los patrocina? Y se están haciendo ya polarizando el propio tribunal. Algo a tomar en cuenta, ahora que sacas esto de la polarización, a ver, esto no tenemos un antecedente ni un precedente legal, hay un vacío en la Constitución para definir qué se hace realmente en estos casos. Y cuando tenemos un vacío legal, entra la política por la puerta de atrás. Entonces, claro, lo que va a definir esto al final no va a ser quién tiene la razón jurídica, sí, lamentablemente, sino quién se va a imponer políticamente en esta situación. Y sabemos que quien se ha impuesto políticamente en este tipo de cuestiones ha sido el presidente López Obrador. Es un pronóstico que queda abierto, pero creo que él lleva la mano para esta reforma judicial del Tribunal Electoral. ¿Comentabas algo, no? Pudiera ser también que es una estrategia del presidente de un divide y vencerás en torno a dividir a los propios magistrados y en esa manera hallar el hueco de oportunidad para él lograr hacer lo que quiere con el Tribunal Electoral. Bueno, sea como fuere, yo creo que estamos en un momento crucial para el sistema del arbitraje electoral del país, porque que el órgano último, el tribunal, a donde el INE ya envía todo aquello que tiene que judicializarse, se quede en el aire, que quede acéfalo, porque no podemos ahorita hablar de que el presidente que era ya no lo es, porque le levantaron la mano alzada a los magistrados y lo depusieron. Imagínense que mañana todos los magistrados de la Corte dijeran, mañana vamos a desconocer al claro, ministro presidente. Sí. Bueno, y si hay alguna duda de que esto está en el radar político de López Obrador,
Bueno, ¿con quién se reunió ayer a desayunar el presidente? Pues con el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Saldívar. Así es. Nada más y nada menos. Así es. Pues bien, estaremos atentos a que la próxima semana, yo creo que ni siquiera semana, en los próximos días, vamos a tener una radicalización del tema. Ya hemos visto que las redes sociales están hirviendo con el famoso tema y con la politización. Entonces, pues estaremos atentos.